Muy buenos días a todos los que estamos aquí reunidos en Zoom, a todos los que verán esta grabación por allá en Facebook y en YouTube, en la página de Bautistas Orando o en alguna otra página donde también puedan compartir estas conferencias que se han venido dando en este mes de agosto, mes de la Biblia. Hoy tenemos entonces el cierre de la serie de conferencias sobre la interpretación de la Biblia. Van a notar que iré un poco rápido en el asunto porque quiero terminar con ejercicios, que es el séptimo de los puntos que mencioné en mi contenido y que espero que podamos sacarle provecho a esto. Así es que ahí va a quedar grabado. Además, también conviene puntualizar algo. Esta es una conferencia, no es tanto un curso. Entonces, ¿qué más quisiera yo detenerme más en algunos asuntos? Pero la intención de una conferencia en algún momento es motivar, enseñar, como explicar algunas cosas y animar a las personas a que curioseen o se adentren en el tema que se vio. Así es que vamos a compartir pantalla en este momento y tengamos esta guía que es muy sana. Antes de llegar al fin, vámonos para las diapositivas del principio. Nos quedamos en este fin y aquí estamos en las reglas básicas. Bien, en las reglas básicas vimos actitud, vimos lectura y redacción y nos quedamos con el método. Nos va a faltar el contexto, ya lo vimos después del método. Nos vamos a regresar porque reordené para que quedara primero método y luego contexto. Pero después vamos a saltar a circunstancias, literatura, alcance, propósito, escritor y autor. La actitud, como dijimos, ya la vimos. Lectura y redacción también, lo importante que es fijarse bien en los signos de puntuación que tenemos en nuestra gramática. Y esto ya es una gran ventaja. No importa que no sepamos griego, arameo, hebreo. No debemos sentirnos así como pequeñitos porque no dominamos esos idiomas. Al menos tratar de dominar la gramática de nuestro idioma. Eso ya es una grandísima ventaja. También vimos algunos escritos remotos, antiguos, como el de esos que encontramos ahí en griego. Entramos al contexto, vimos el cercano, el mediano, lejano y remoto, al que llamábamos el capítulo, el libro, el testamento y la Biblia entera. Sí, en algún momento nos tendremos que salir de la Biblia para auxiliarnos de otras disciplinas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces entramos al método. Tenemos estos 4 métodos más comunes. Hay más, pero estos 4 referente a la Biblia son los más comunes donde las personas han recurrido a él. El método racionalista, y así, muy sencillo, lo voy a definir. ¿En qué consiste el método racionalista? Uno de los ejemplos sería la alimentación de los 5,000. Entonces, la razón rechaza los milagros para empezar. Entonces, solamente tengo que ajustar lo que se está allí expresando, narrando, a un razonamiento. Y queda fuera la posibilidad de un milagro. Entonces, la razón,
podría llevarme, y algunos así lo han querido explicar, ¿cómo es que se alimentó a tanta gente si el niño nada más llevaba estos 5 panes y 2 peces? Ah, bueno, la explicación es muy sencilla. La generosidad de este muchacho motivó a que otros que también llevaban su itacate, pues compartieran con los demás, y así se logró alimentar a todos. Qué complicado es que expliquen así las cosas cuando el texto dice que sobraron tantos pedazos que se llenaron 12 canastos enteros, ¿verdad? Pero así de absurdo es este método que quiere sujetar a la razón la interpretación. La otra es el dogmático. El dogmático, aquel que dice, esto se enseña así lo enseña nuestra denominación, así lo enseña nuestro pastor, y punto. No hay lugar para preguntas ni nada para... No, a ti solamente te toca aceptarlo y creerlo, y se acabó. Ese es el dogmático. Quiero decirles que ninguna de estas expresiones son negativas. Lo negativo es la forma en cómo se utiliza, porque hemos de usar la razón para la Biblia, y hemos de usar el dogma o la enseñanza, que así se traduce dogma. Claro, pero aquí estamos hablando de esos extremos donde se encierra a una sola forma de interpretar la Escritura. Entonces, uno de los ejercicios que vamos a ver al final es Mateo 16:18. Entonces, cuando alguien dice que Pedro es la piedra y alguien pide una explicación, bueno, ¿y por qué Pedro? Pues ese es fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Pues aquí está en Mateo 16:18. ¿Quiere explicarme cómo es este asunto? Porque no me queda claro que aquí en este texto el Señor Jesús diga que Pedro es el fundamento de la iglesia, simplemente créelo. Esto lo enseña la iglesia, o eso lo enseña mi denominación, eso lo enseña mi pastor o mi líder espiritual, y punto. Ah, caray, no, está bien, entonces ya, ahí queda el asunto. Malo, mal. Tenemos que llevar a las personas a las escrituras, y ellos que capten la enseñanza y la crean, ellos decidan creerlo y no lo reciban dogmáticamente. El otro método es el alegórico místico. El alegórico podría quedarse en eso nada más, pero la alegoría es interpretar la Biblia siempre de una manera no literal, sino de una manera en la que algún símbolo está representando, y entonces hacia allá me elevo. Ya lo místico tiene que ver con lo espiritual, y entonces esto es lo que conocemos como espiritualizar la Biblia. Todos los textos de la Biblia se han de espiritualizar. Y un ejemplo, entonces, si nosotros regresamos al texto de Mateo 16:18, bueno, pues entonces ahí este método entraría a plantearse, a ver, ¿qué significa espiritualmente? ¿Qué significa roca? ¿Qué significa iglesia? Debe tener un significado espiritual muy alto esto. Entonces empiezan a tratar de darle esta alegoría mística, y algo que también podríamos aplicar este método es allá cuando Jesús le dice a María, he aquí tu hijo, y al hijo, he aquí tu madre. Y entonces, ay,
¿qué significa madre allí? ¿Qué significa está ahí representando algo? Bueno, significa, y esto es una de las interpretaciones que han permeado, bueno, es que ahí María está significando a la iglesia, está representándola, no, perdón, Juan está representando a la iglesia. Entonces, María es la madre de la iglesia. Y es curioso que en una parte se alegorice y en la otra no. Es decir, a Juan se le alegoriza, pero a María no se le alegoriza, sino que se toma literal lo de he ahí tu madre, y entonces eh, es una interpretación que muchas veces tiene tintes convenencieros. Cuándo sí alegorizo y cuándo no. Y me voy para la parte mística. El gramático histórico, que es el que mayormente usamos y el que más nos ayuda en la interpretación, este método, entonces, nos invita a que leamos bien, como ya vimos, lectura y redacción, leer bien el pasaje y también captar que se está tratando de eventos históricos, o sea, lo que se está ahí narrando fue real y no solo alegorías, porque también este es un problema del alegórico, que dice, bueno, no sucedió, no sucedió en la historia. Jesús realmente no vino, pero tiene una enseñanza aquí que hay que captarla. No, Jesús es un personaje histórico y todos los personajes a los que hace referencia la escritura que existieron, sí son históricos. Claro, no estamos hablando de otro tipo de personajes en los que aparecen en parábolas o alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero cuando se hace mención a que un personaje eh, participó en un evento histórico, es un personaje también histórico. Este es el mejor método que hemos de aplicar sin echar fuera, claro, la razón, el dogma, la alegoría. Cuando la Biblia toque estos temas, el gramático histórico lo reconocerá y va a decir, aquí hay una situación de la razón, aquí hay un dogma, aquí hay una enseñanza de la escritura, aquí hay una alegoría. Bien, eso es lo que incluye la gramática en esas interpretaciones. Bien, pasamos entonces al punto 5, que es de las reglas básicas, que serían las circunstancias. El intérprete tiene que fijarse en las circunstancias. Aquí ya estamos un poco apoyados en otros libros fuera de la Biblia. Dentro de la Biblia podemos encontrar estas circunstancias, pero otras veces tendremos que recurrir a otras libras. Circunstancias. Bien, allí donde nosotros estamos estacionados leyendo el texto, tenemos que ver la historia. Y yo le llamo así, tal cual como estaba antes ligada esta expresión, historia y civismo. La historia que se estaba desarrollando en ese tiempo, la forma de comportarse de los ciudadanos de esa época, aunque el título ciudadano no apareciera. Saben que de ciudadano tiene que ver con ciudad. Entonces sí, había ciudades, había grupos que compartían su vida. Y entonces ahí en esas, cómo era el comportamiento en esa ciudad, entre los habitantes de esa ciudad, qué tradiciones y leyendas tenían, porque esto nos va a ayudar mucho. El texto puede aludir a alguna tradición y leyenda. Por ejemplo, la tradición esta de recibir el bebé de una criada sobre las rodillas
de la ama para que ella fuera ya oficialmente la madre. Bueno, esa es una tradición y tendremos que saber de esta tradición. La Biblia no se va a explicar ampliamente en este punto. Nosotros cuando llegamos ahí nada más decimos, ah, caray, esto sucedió, pues qué raro. Pues sí, la Biblia no se explaya, pero entonces tendremos que recurrir a otros libros que nos hablen de sus tradiciones y leyendas. Hay leyendas, por ejemplo, podemos pensar en una tradición y leyenda ahí media amalgamada, eso del bautizarse por los muertos. Bueno, la Biblia sí menciona el bautismo por los muertos, pero no lo está avalando, solamente está mencionándose que esa era una tradición, era una leyenda de que bautizarse por los muertos podía tener algún beneficio en ese tiempo, en esa cultura, en esa creencia. Pero la Biblia no está diciendo que sea correcto hacerlo, por ejemplo. También la filosofía, esa forma de ver la vida en su tiempo, es importante considerarlo. La geografía nos va a ayudar mucho también a interpretar un pasaje. El Sermón del Monte, algunos han objetado decir, ¿cómo es posible que Jesús se hiciera escuchar por tantísima gente si no había micrófonos, no había altavoces? Bueno, es importante conocer la geografía. Cuando uno sabe que hay espacios enormes donde hay un pequeño montículo y una gran planicie y que se puede hablar desde el montículo y se escucha perfectamente a la distancia sin necesidad de medios electrónicos, eso nos puede ayudar a entender alguna objeción que pudiera haber al respecto. Y las artes. Las artes, estas artes son importantes, nos van a ayudar la arquitectura, la música, todas estas artes que están consideradas como bellas, las bellas artes. Actualmente se reconocen 7, pero pues está incluido el cine. Hagan a un lado el cine porque ese no lo podemos meter allá, pero las otras sí nos van a ayudar a entender algún pasaje bíblico. Así es que voy a avanzar rápido hacia lo que es ahora la literatura. ¿Qué tipo de literatura es la que estoy leyendo? El texto en cuestión está inmerso en algo más amplio. ¿Y qué tipo de literatura es? Bueno, se reconocen este tipo de literaturas así de manera sencilla, la narrativa. ¿Es una narrativa lo que estoy viendo? ¿Es una poesía? No, es una poesía. Muy bien. Es un canto. La lírica tiene que ver con canto, tiene que ver con la lira, con una expresión acompañada de un instrumento musical, porque hay algo que también me gustaría aclarar. El libro de los Salmos, por ejemplo, es un libro poético, y aunque se pudiera pensar que todos los salmos se cantaban o todos los salmos son himnos, no es real eso, no es verdad. Muchos salmos se cantaban, pero no todos los salmos. Podemos decir que todos los salmos son poéticos, pero no todos los salmos son líricos. La dramática. Estamos ante un texto que es un tipo de literatura dramática. Ah, debo conocer esto. ¿Cómo es el drama? ¿Qué elementos tiene el drama para yo poder mensaje? Por ahí me parece que hay un eco. Déjenme ver si se resuelve así. Sí, aquí había
un micrófono abierto. El hermano Camacho tiene autoridad para apagar micrófonos, según recuerdo. De todos modos voy a ver si es cierto, ¿no? ¿Por qué no está? No estaba, estaba él. El pastor Pablo también estaba. ¿Saben qué pudo haber pasado? Alguna mala señal los sacó y los pudo regresar y entonces perdieron ese poder. Pero ya está también aquí mi hermano Negrete como coanfitrión para que también tenga la autoridad para apagar micrófonos dado el caso. Bien, es didáctico el texto, es decir, me quiere transmitir una enseñanza específica aquí, que tenga ese tinte didáctico. Sabes que la Biblia en general nos va a traer una enseñanza, pero si está narrándose la muerte de Absalón, por ejemplo, bueno, en sí, todo ese pasaje no es didáctico, no entra en lo didáctico. ¿En qué entraría? Podría entrar en lo dramático. Ahí ya cuando David, bueno, se expresa y ya mataron a su hijo y hay una serie ahí de, bien, sí puedo captar una enseñanza, sí la puedo captar, pero no es del tipo de literatura didáctica esa parte, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y la literatura epistolar, que muchos autores descuidan y no la ponen, no autores bíblicos, sino autores de afuera, se les escapa incluir este tipo de literatura. Es una epístola, es una carta. Muy bien, la carta tiene ciertas características y entonces debo de entender por qué está expresándose así el escritor. Y esto nos va a ayudar también a captar el mensaje. Algo, es que me salí tantito, ahora sí, el alcance. Como punto número 7, el alcance de las escrituras. Yo tengo que saber cuál es el alcance del libro, o cuál es el alcance del capítulo, o el alcance del párrafo. En el sentido de que me trae un tema, este texto me está enseñando algo, y su alcance nada más es hasta aquí. No puedo yo ya aplicar este texto a más partes de la escritura, porque no está diseñado para tener un gran alcance, no. Cuando nosotros leemos a Juan, allá en el capítulo 20, al final me parece que es como por el versículo 31, 32, por ahí, dice, bueno, el alcance, en mis propias palabras, ¿verdad? El alcance de este libro es este. Este es el alcance. Pudieron haberse incluido muchas otras cosas que Jesús hizo y enseñó, pero el alcance del libro es este. Y luego habla del propósito. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí del alcance entramos, pues, está muy ligado con el propósito. ¿Qué propósito tiene este pasaje que estoy leyendo, este texto? ¿Algún propósito tiene? Ustedes sabrán que una forma de leer la Biblia, sea en un año o sea un libro o algo, cuando nos ponemos a leer la Biblia, luego nos podemos plantear esta pregunta. Bueno, ¿y qué propósito tiene esto que leí para mi vida? Ese es un propósito aterrizado personal. Bien, eso está muy bien. Pero en sí, el libro o el texto, el capítulo, tiene un propósito específico, tiene un mensaje específico que dar. Y eso es lo que hemos de captar. Por ejemplo, en Mateo, allá en el Sermón del Monte, cuando Jesús aborda el asunto de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
ese oísteis que fue dicho y el pero yo os digo, tiene un propósito específico. Y independiente del tema que vaya a tocar el Señor Jesús, como es la ira, el adulterio, pero yo os digo, allí hay un propósito. Y nos está diciendo que Jesús está interpretando la Escritura y que es el mejor intérprete. No hay otro mayor que él. Pero yo os digo, allí hay una autoridad contundente de un rabino ya reconocido de su época y ahora reconocido por nosotros, en el que nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, ah, caray, ¿qué dice Jesús? ¿No? Ahí hay un propósito, la autoridad de Jesús para interpretar la Escritura. Y terminamos con el autor. No perder de vista el autor. El autor de la Biblia es Dios. Y en esa actitud reverente, cuando nosotros estamos interpretando la Biblia, más allá de qué quiso decir Moisés, qué quiso decir Pablo, qué quiso decir Pedro, qué quiso decir Isaías, no, qué quiso decir Dios. Esa regla que he dejado para el final no debe de escapársenos de nuestra vista. Y no la puse al principio porque ya ahorita en la número 10 se nos podía haber olvidado. Entonces dije, la voy a poner al final como cierre de broche de oro de regla básica. Dios está hablando. Dios. Y aquí tiemblo porque interpretar la idea de Dios es una cosa muy seria. No es algo con lo que yo pueda juguetear. No, no, no. Aún haciendo mis ejercicios, mis prácticas de interpretación de un texto, debo tener presente quién es el autor, delante de quién estoy. Y así tenemos aquí un resumen de lo que vimos. Las dificultades literarias sería estábamos en los recursos literarios y también en cuanto a estilos literarios. Los estilos literarios y las dificultades literarias. Miren, los estilos literarios prácticamente son 4. ¿Qué estilo tiene el autor? Tiene un estilo persuasivo, y aquí se repite lo de narrativo, sí, porque puede ser ese. Pues su estilo es narrativo, su estilo es expositivo, es descriptivo. Bueno, podría haber más estilos, pero quiero hacer una declaración muy enfática en este punto del estilo literario. Independientemente de qué clasificación le demos, podemos decir que el estilo literario es la huella del escritor. Es esa forma muy personal, muy particular de redactar. Y como estilo literario personal, podríamos decir que no hay un estilo igual que otro. Se pueden semejar, pero como somos seres individuales, personales, no somos repetidos, entonces el estilo es personal. Por eso se detecta cuando alguien plagia un escrito y uno dice, no, este no es el estilo de tal fulano, este lo plagió, no es su forma de escribir. Y se puede detectar. Por causa de los estilos literarios es que quedaron fuera muchos manuscritos en el Nuevo Testamento que eran atribuidos a los apóstoles o a alguno de los apóstoles. Y se decía, no, es que no es el estilo.
El libro de Hebreos, que en algún momento ha querido atribuírsele al apóstol Pablo como escritor, bueno, ha caído por su propio peso porque no es el estilo de escribir de el apóstol Pablo. Así de sencillo. Quien puede escudriñar el tipo de escritura, el estilo de escritura de cada uno de los libros, por ejemplo, de las cartas paulinas, llega con Hebreos y choca y dice, oh, no, esto no es el estilo. Entonces, también para eso sirve, para discriminar redacciones. Hay partes de algunos libros, por ejemplo, en Samuel, que históricamente no pudo haberlo escrito Samuel de entrada, partes de ese libro. Pero claro, se ha incluido en el libro de Samuel, porque ni modo de dedicarle un librito a ese que escribió alguna nota histórica ahí en el libro de Samuel. No hay problema con eso. Pero además, si se analizara ese texto, aparte de lo histórico, el estilo en el que está redactado ese fragmento, podrían darse cuenta que no se trata de Samuel. Así de sencillo explico lo de la dificultad literaria y avanzo ahora hacia... ¿qué cosa dije? Así expliqué lo de los estilos literarios y ahora avanzo a las dificultades literarias. Aquí tenemos algunos problemitas que vamos a abordar. Miren, sí, con esto ya estoy terminando y por ahí se me escapó también lo de los recursos literarios y aquí me disculpo, por favor. Ya no me voy a regresar con las diapositivas, solamente lo voy a explicar antes de entrar a dificultades literarias. ¿Qué son los recursos literarios? Son esas herramientas de las que echa mano el escritor para poder expresar su pensamiento ahí en ese libro, en esa redacción. Y entonces aquí es donde entran todas esas figuras importantes que tenemos en la literatura para dar una dimensión distinta de lo literal. Y voy a hacer una mención muy rápida de tantas y tantas figuras o tipos de figuras que existen en la literatura y que en el libro de Tomás de la Fuente, que se llama Claves de Interpretación Bíblica, encontramos algunas. Y claro, tienen su direccionamiento hacia textos bíblicos. Yo recomiendo que tengan este libro, si no lo han leído o si ya lo leyeron, reléanlo. Podemos decir que aunque es un libro pequeño y es un libro diseñado para cursos, también es un libro de consulta que vale la pena tener ahí. Pero existen muchas más figuras que esas. Tenemos el acrónimo, la alegoría, lo que es anaculto. Miren, lo de anaculto es interesante y lo vamos a encontrar en las escrituras. ¿Qué es un anaculto? Y eso seguido nos sucede. Nosotros estamos hablando y de repente interrumpimos el pensamiento para pasar a otro. No lo terminamos y pasamos a otro. Es una interrupción y eso lo vamos a encontrar en la escritura. Si ustedes se fijan, por ahí mayormente en el libro de Proverbios, trae una serie de temitas ahí con sus aforismos ahí declarados y demás, y de repente, ¡paz!,
Y nos deja así como que, oye, pues traíamos este pensamiento, sí, pero ya pasó a otro. Y en la literatura paulina nos vamos a encontrar con eso también. Bueno, ya no me detengo más, que voy a mencionar los otros. La anadiplosis, anáfora, anapesto, antilogía, antonomasia, apodría, apóstrofe, asíndote, nasonante, braquilogía, bucólico, calambur, capicúa. La capicúa es muy interesante, ¿verdad? Yo la enseño cuando les digo, a ver, la cita de Jeremías 31:3. No, el texto no es capicúa, pero 31:3 sí es capicúa. Capicúa se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, el 2:22, puedo leer 2:22 también al revés. Y eso ayuda a que las personas lo memoricen más fácil, memoricen citas. Entonces, 31:3, 31:3, capítulo 31, versículo 3, no es 3:31, o 3:13, no es 3:13, es 31:3, pero ya le ayuda, porque si se va al 3:13 va a ver que no está allí la cita que buscaba, pero se va al 31:3 y sí. Calambur, catacresis, culteranismo, diástole, enálaje, acá está otro que no alcanzo a leer, pues está medio oscuro, pero está luego el erotema, escandir, esticomitia, estrambótico, eufemismo, eberimismo, galimatías, gradación, y etcétera, y etcétera. Entonces, esta serie de figuras están en la Biblia, no todas las que aquí acabo de mencionar están en la Biblia, pero muchas sí. Quiero llamar su atención a lo que es la parábola. Esa parábola, que quiere decir como poner junto a algo, Jesús usó mucho ese tipo de recurso literario, la parábola. Y vamos a encontrar también lo que es la exageración, cuando Jesús usa la exageración y es un recurso. Si es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, bueno, esa es una exageración, es una hipérbole, y vale la pena tener conciencia de esto, porque uno diría, caray, pero ¿cómo? No, pues es imposible, pero Jesús está dando una enseñanza para que se vea lo difícil que es, no tanto la imposibilidad, sino la dificultad ahí. Porque si hablamos de imposibilidad, entonces ya no es una exageración. Si yo me quedo con que es imposible que un rico se salve, porque es imposible que el camello entre por el ojo de una aguja, independientemente si sea aguja para coser o la aguja del arco de la puerta, independientemente de eso, no, bueno, entonces los ricos no se salvan. Eso es literal. Pero si yo lo tomo como un recurso literario de exageración, digo, me está diciendo el texto una dificultad, no una imposibilidad. Muy bien, ya entendí. Vale la pena, les digo, que le echen un vistazo. Los que ya conocen el libro, yo lo puedo presentar aquí en vivo. Aquí está, déjenme lo pego al pecho para que se note más. Claves, a ver si ahí se ve, claves de interpretación bíblica. Esta es una edición de las más recientes. Había otras presentaciones antes. Y váyanse entonces allí al texto. Este es muy apasionante, lo de la hermenéutica. Leer y releer, se extasía uno.
mayormente si se van ya a la segunda parte del libro que se llama Hermenéutica Especial, allí van a encontrar explicados y aterrizados en textos de la Biblia las figuras literarias, que el autor aquí en figuras literarias pone un grupito. En realidad, bien todo lo que viene después puede aparecer en figuras literarias, los modismos hebreos, los tipos, los símbolos, las parábolas, las alegorías, las fábulas, las adivinanzas, los enigmas, los proverbios. Todo esto podría aparecer allí. Así es que les invito a que lean o relean este libro. Entonces pasamos ya al último, que es un ejercicio. Aquí estamos. Este ejercicio lo vamos a aplicar a las dificultades literarias. Nos vamos a meter mucho en este tema, más de lo que nosotros quisiéramos al estar leyendo la Biblia. Nos vamos a encontrar con dificultades literarias. Voy a ponerlo en grande. Vamos a ver Génesis 6, 1 al 2. Esta es una dificultad que para algunos no está resuelto todavía. Para un servidor, sí, pero entiendo y comprendo que para algunos todavía les cuesta trabajo definirlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ah, caray. Caray. Bueno, sí entiendo lo que es hijas de los hombres, pero hijos de Dios, ¿quiénes serán estos hijos de Dios? Tengo que investigar más porque aquí este texto, pues no me saca, es más, me confunde. Yo puedo pensar que los hijos de Dios serán los ángeles y los hijos y las hijas de los hombres, porque aquí veo como un contraste entre Dios y hombres, ¿verdad? Dios y hombres, hijos de Dios, hijos de hombres. Vaya problema con el que estoy. Pero puedo preguntarme, los ángeles, si fueran los hijos de Dios los ángeles pueden tener sexo con los seres humanos, independientemente de que sean hombres o mujeres? Esa es una buena pregunta. ¿Los ángeles pueden tener sexo? Y más allá, ¿todavía pueden preñar a una mujer? ¿Un ángel puede preñar a una mujer? Si yo estoy muy saturado de tradiciones, de leyendas, de mitologías, mayormente la griega, la germánica, la romana, y luego nuestras mitologías también prehispánicas, y mi pensamiento está saturado de eso, y se lo atribuyo a este texto, entonces mi respuesta sería sí. Sí, los ángeles pueden preñar mujeres. Eso es mitología. Y está a la luz de la escritura avala esto, porque puede haber cosas mitológicas que sí estén avaladas por la escritura, es decir, aunque formen parte de un cuerpo de una enseñanza mitológica, resulta que la Biblia tiene como verdad esta parte de la mitología. Bueno, tengo que estudiar la Biblia. Y la Biblia, en primer lugar, nunca vamos a encontrar un texto similar. Lo que conocemos como en los contextos, cuando nosotros buscamos contextos, están incluidos los pasajes paralelos. Puedo tener un pasaje paralelo en el mismo capítulo. Puedo tener un pasaje paralelo
en todo el libro, o puedo tener un pasaje paralelo en todo el Testamento, o tener un pasaje paralelo en toda la Biblia. Y yo pregunto, ¿hay algún pasaje paralelo a este en toda la Biblia? Bueno, primero en el capítulo no hay. En el libro no hay. En todo el Antiguo Testamento no hay. En el Nuevo Testamento hay, no hay. Entonces, debo tener cuidado con sacar una conclusión de aquí, porque no hay un pasaje paralelo que me afirme una u otra cosa. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando los saduceos le cuestionan acerca de la resurrección, de quién va a ser esposa una mujer que tuvo 7 maridos y se le murieron todos, en la resurrección de cuál, y Jesús va a decir, hey, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios y por eso yerran. ¿Y saben en qué están yerrando? En su interpretación. Yerran. Porque allá no va a haber matrimonios ni se van a dar en matrimonio, sino que serán como los ángeles. Ah, ahí ya nos está dando el Señor Jesús una línea. Los ángeles no tienen sexo. Ellos no se pueden reproducir como nosotros. Son asexuados. Por lo tanto, este texto no puede referirse a ángeles. Entonces, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Pero ya al menos puedo descartar que no se trata de esto. Personalmente, creo que la respuesta está en el capítulo 4 al final. En el capítulo 4, al final, y yo quisiera que alguien de aquí pudiera participar, que abra este pasaje y lea el último texto cuando dice, y los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Me parece que es el versículo 29. El 4 no nos tiene 26. Bueno, Génesis si no 4, lo tienen, 20. Si lo tienen, nada más. Génesis 4. Sí, léalo, por favor. Adelante. Bueno, creo que no funcionó el micrófono. Lo voy a leer. Dice, y a ¿Sí? Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muchas gracias. Ese es 26, ¿verdad? 26. Génesis 4:26. 26, muy bien, 4:26. ¿Quién era Enos? A Set también nació un hijo y llamó su nombre Enos. Hasta sencillo. Enos era hijo de Set. Bien. Y me voy para atrás. ¿Y quién era Set? Bueno, aquí dice el texto que en el 25 Adán conoció de nuevo a su mujer y ya dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Set es el sustituto del hijo asesinado de Abel. Bien, entonces Set es hijo de Adán. ¿Y Adán de quién es hijo? Es hijo de Dios, ¿verdad? Es hijo de Dios. La línea de Adán va a tener esa, en los primeros años, después se va a perder, pero en las primeras generaciones van a identificarse como hijos de Dios, los que vienen de la línea de Set, Adán, Set, Enos. Caín va a ser desechado, va a ser expulsado y no va a ser mencionado en la genealogía de Adán de una manera en la que la encontramos por allá en el Evangelio de Mateo, por ejemplo,
no va a aparecer. Entonces, déjenme ir allá para que estemos hablando de lo mismo. Me cuesta trabajo aquí porque mi Biblia tiene las letras esas que ponen en rojo y no me permite ver. Más bien Lucas, no Mateo. Por eso quise mejor revisarlo. Lucas. Lucas capítulo 3 también hasta el final dice hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está la declaración enfática de la escritura, aunque en el Génesis pues sí sabemos que Adán, su papá fue Dios, pues él no tuvo papá, a Dios lo formó Dios, pues él es su papá. Pero además, lo que significa aquí, y es cuando el intérprete tiene que investigar un poquito más, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? Invocar el nombre del Señor literalmente en hebreo significa llamarse con el nombre del Señor. Es decir, yo me llamo Jehová, yo me llamo Yahvé. ¿Por qué? Porque soy hijo de Él. En nuestra cultura es difícil captar esto. Yo no me llamo José, me llamo Esaú. Y no es entendible si yo digo, yo soy José. Tú no eres José, tú eres Esaú. Sí, pero mi papá era José. Sí, pero es tu papá. Y en la antigüedad no. En la antigüedad era muy fácil hasta saltarse generaciones para decir, algunos, por ejemplo, decir, yo soy hijo de David. ¿Cómo eres hijo de David? David murió hace tantísimos años. Sí, pero soy descendiente de él. Eso tenemos que captarlo para poder interpretar mejor las cosas. De modo que este texto ya nos soluciona este asunto de quiénes son los hijos de Dios. Son aquellos que están mencionados en Génesis 4:26, cuando empiezan a llamarse a sí mismos. Entonces, la línea de Caín, que queda fuera de la línea de Seth, todos sus hijos, ellos son hijos de los hombres. Y los hijos de Dios vendrían siendo los que se hicieron llamar Yahvé. Ellos son los hijos de Dios. Y ahí es donde viene esa mezcla. Y el Señor después va a acabar con todos estos con el diluvio siglos después. La otra dificultad bíblica que quiero presentar es la del Nuevo Testamento, muy famosa, Mateo 16:18a. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin entrar en los terrenos del idioma griego. Cuando alguien se mete al griego, tiene solucionado esto. Pero no quiero entrar ahí. Tenemos que pensar, alguien no sabe griego, no tiene recursos para tener una explicación así. Pero hay otras formas de resolver esto. Primero, gramáticamente. Tú eres Pedro. Aquí nosotros podemos imaginar el escenario. Jesús está refiriéndose a alguien y le dice, tú eres Pedro. Y luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La frase no está diciendo, y sobre ti edificaré mi iglesia. No. Está diciendo, sobre esta roca. Y entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cuál roca? Es lo que el intérprete sano se haría. Pero si se deja ir por el dogma, va a decir, no, pues la roca es Pedro y punto. No, es que no va así la cosa. El Señor se refiere a una persona y le dice, tú eres Pedro. Y lo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Entonces, ¿cuál roca? Y tenemos que salirnos del texto y del capítulo, porque no nos resuelve cuál es la roca. Pero la roca la vamos a encontrar en el libro de los Salmos, ahí en el Antiguo Testamento, y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento con Pedro, y lo vamos a encontrar en la Biblia de manera bastante tangible. La roca es Cristo. Así lo vamos a encontrar. Aquí no tengo yo una definición quién es la roca, pero en la Escritura sí lo voy a encontrar. Ahora, quiero decirles que hay otra forma sana de no caer en el error de la interpretación, y es plantearme la pregunta: ¿qué cosa no dice la Escritura más adelante de este texto? Bueno, la Escritura en ningún momento va a reconocer a Pedro como la roca de la iglesia. Jamás. Ni los apóstoles, ni los escritos juaninos, ni nada van a apuntar a que Pedro sea la roca. Ni en los encuentros de Pablo en sus primeros años de creyente con Pedro, se le inclinó como diciendo: oh, roca, tú eres la roca, por eso acudo a ti. No, la referencia que Pablo hace hacia los apóstoles dice: fui hacia las columnas, ¿verdad? Los que eran considerados columnas de la iglesia, no rocas, columnas. Y las columnas tienen que estar asentadas sobre una roca. Bien, pues hemos llegado casi ya al final, mis hermanos. Espero haber sido algo claro con este par de ejercicios, pero invitarles a que sigan y sigan haciendo ejercicios, y desde luego que me dispongo a sus órdenes en algún momento en el que quisieran que platicáramos de alguna dificultad literaria, de alguna dificultad para poder interpretar algún pasaje, y podemos estudiarlo juntos con toda confianza. Entonces, esta es una forma también que nos ayuda a interpretar el desechar lo que no es. Esto no es. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el pasaje de Génesis 1:2, no, los ángeles no pueden preñar mujeres. Ah, entonces esto no es. Y ya me ayuda a ir buscando una interpretación sana, al menos ya sabiendo qué cosa no es. Ya evito incurrir en un error cuando identifico lo que no puede ser. Y así terminamos, mis hermanos. Entonces, muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a todos. Le dejo el micrófono al pastor Pablo y me indica si ya he de cerrar Facebook o continuamos ahorita. Bueno, no está el pastor Pablo. ¿Alguien tiene algo que decir? Miren, podemos agotar el tiempo. Nos quedan 6 minutos para las 9. Adelante, pastor Marcos. Sí, hablando sobre el género literario, es muy importante conocer estos temas porque luego en las predicaciones o los comentarios se extiende como si fuera algo propio. Por ejemplo, en el caso concreto, el libro de Apocalipsis es un género literario, no es un libro por nombre, ¿verdad? O sea, decimos Apocalipsis, pensamos que es Biblia, pero no, ese es un género literario. Todo lo que el lenguaje apocalíptico. E incluso encontramos Apocalipsis en el libro de Isaías, en Isaías 34, 35 capítulos, ahí encontramos un género literario apocalíptico. Entonces digo, es muy importante esto para que no lo confundamos como que es el nombre del libro. Ese es un género literario. Gracias, pastor. Gracias por mencionar Apocalipsis. Ustedes saben que existe el árbol eucalipto, ¿verdad? Eucalipto, bueno. Saben que la segunda parte de eucalipto, bueno, es la primera parte y luego calipto, es la misma de apocalipsis. En griego es lo mismo, calipsis, calipto,
tiene el mismo sentido. ¿Qué significa calipto o calipsis? Algo que está encerrado, que está oculto. Y se descubre, pues se pone a la luz, por eso es Apocalipsis, se pone a la luz algo que está oculto. Entonces se revela. Por eso el nombre que también se le da en español, revelación, ¿verdad? La traducción de Apocalipsis es revelación. Eucalipto se refiere a que la semillita del árbol está tan pequeñita, tan chiquita, y luego envuelta, encriptada allí, está oculta. Además de ser tan pequeñita, está oculta. Por eso el nombre de eucalipto. Aproveché para mencionar esto. Gracias, Pastor Marcos. Tipo de literatura así como encerrada, como oculta. Gracias, Pastor Esaú, por esta explicación de la hermenéutica. Muchas gracias. Dios le siga bendiciendo. Gracias, Pastor Orlando Collí. Gracias por sus amables palabras. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Tenemos 2 minutos más. No, hermano, ¿sí me puede oír? Sí, pero muy Hermano. borroso. Hermano Porfirio Ortiz, sirve de que lo presento pues, aquí. Deje marcar otra vez. Ya lo oigo mejor. Deje marcar otra vez. No, ya lo oigo. Ya lo oigo mejor. Adelante. Nomás le quería comentar, pues, que muy buena su estudio, pues, porque ahí encontramos veces palabras para nosotros son, no podemos Sí, es problema de señal, ¿no? entendibles, ¿verdad? Que no Sí. lo podemos entender. Y muchas veces pues a nuestra manera las identificamos, pero Bueno, sí, hubo un poquito de falla de señal, pero aprovecho para presentarles al hermano Porfirio Díaz. Porfirio Ortiz, Porfirio Díaz, perdón. Porfirio Ortiz, perdón. Él está a cargo de nuestra misión allá en Tamazula, de Gordiano. Sí. Le enviamos un saludo a toda la misión allí en Tamazula, hermano Porfirio. Saludos. Ándale, gracias. Sí. Muchas gracias. Para servirle. Hermana Rosario, creo que quería comentar algo. Adelante. Sí, no, más sobre eso de que todos los católicos dicen de que Pedro es el fundador de la iglesia. Nada más eso de que siempre así lo dicen, ¿no? Sí, hermana, ese es el método dogmático. ¿Verdad? Es dogma de fe, ya fuerza, hay que creer, y ya no dan oportunidad a que se escudriñe la escritura, porque alguien le puede preguntar, oiga, ¿y en qué parte de la Biblia, además de este así lo interpretan, está bien, pero ¿en qué otra parte de la Biblia se dice que Pedro es el fundamento de la iglesia? ¿Me puede decir otro pasaje? Y allí entramos precisamente en el refuerzo de los pasajes paralelos. Y no hay, ¿verdad? Bien. Gracias por su comentario, hermana Rosario. Por ahí está Octavio. Bienvenido, Octavio. Va manejando. Bien, qué bueno que se conectó. Pues hermanos, vamos a despedirnos de Facebook. Muchas gracias por escucharnos también allá en YouTube. Cuando esto se suba, tendrán oportunidad también de buscarlo en Bautistas Orando. Muchas gracias. Gracias, hermano Esaú. A todos.